Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Andrés Acevedo, pertenezco al grupo 2030-38-25 de instrumentación. Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Andrés Alegría, pertenezco al grupo 25 de instrumentación. En esta ocasión voy a hacer la presentación del video de la post-tarea de implementar un sistema de instrumentación y control con visualización en pantalla LCD y control on-off. Tenemos en nuestro documento la introducción. En esta actividad se proponen sistemas de instrumentación mediante la implementación de hardware para la medición de variables físicas en el ámbito industrial y comercial. Las áreas a aplicar en esta fase son instrumentación, visualización dinámica, sensores y control. Por último, se implementará un sistema de instrumentación y control con visualización en pantalla LCD y control on-off. Esta tarea le permitirá al estudiante implementar un sistema de instrumentación y control que surge como propuesta propia y con el cual demuestra el conocimiento adquirido en el curso. Dentro de los objetivos tenemos lograr el diseño de un sistema de control de una variable escogida por el estudiante, la cual se controlará y se tomarán decisiones para su control mediante actores externos. Además, se monitoreará el estado de la variable en unos rangos determinados. Se reforzarán también los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del curso de instrumentación y se realizará el control usando una placa de desarrollo libre GNU. En nuestro caso será un Arduino 1. Actividad a desarrollar. Bueno, en este caso tenemos la actividad propuesta por mí es un control de temperatura con Arduino 1, con un LM35, una pantalla LCD y un ventilador. Puedo ampliar un poco la imagen para. Esta es la simulación de la propuesta. Aquí tenemos nuestro sensor LM35. Aquí hay un voltímetro simplemente para estar monitoreando el voltaje que entrega el sensor. Está el Arduino 1, la pantalla LCD, el control de contraste, un ventilador, un transistor que es el encargado de manejar el ventilador y 3 LEDs que indican el estado de la temperatura. En este caso, si la temperatura es menor a 28 grados, se enciende el LED verde que indica que es baja. Si la temperatura es igual a mayor a 28, igual o mayor a 28 y menor o igual a 32, se enciende el LED de 4, que es un LED amarillo que indica que la temperatura es normal. Entonces este sería el rango, pues fue el rango que yo escogí. Y si la temperatura es mayor a 32, entonces se enciende ese LED rojo y al mismo tiempo se enciende el ventilador. Entonces el ventilador solo se enciende cuando la temperatura está alta. El ventilador está acoplado pues con el sensor para enfriarlo y obviamente retornar a la temperatura. Bueno, dentro de la implementación pues están los rangos de temperatura, ya los expliqué anteriormente. Y aquí está el desarrollo del código. Voy a ampliar un poco más. El desarrollo del código pues es sencillo. Aquí tenemos incluimos una librería para el manejo de la pantalla. Declaramos los pines de la pantalla. Aquí definimos las dimensiones de la pantalla, en nuestro caso una de 16x2. Y imprimimos un mensaje inicial que indica una post-tarea. Luego mi nombre, tenemos un retardo de 2 segundos, clareamos la pantalla, luego un retardo de 1 segundo y cargamos ya la lectura de temperatura y la indicación de C para luego cargar después en la pantalla después de este carácter la temperatura. También programamos unos pines, el pin 13 que es el control del ventilador, el pin 8 el indicador de temperatura baja, el 9 de temperatura normal y el 10 de temperatura alta. Luego, aquí ya tenemos los grados, leemos la temperatura y la sacamos por la pantalla. Aquí ubicamos el cursor en la pantalla y imprimimos centígrados, que es la lectura que hemos hecho. Esto lo realizamos cada segundo, hacemos un slide. Bueno. Aquí está la parte que lee los grados. En nuestro caso, el pin A0 fue el que se optó para tomarlo como entrada de la señal del sensor LM35. Luego con esta fórmula lo convertimos y luego hacemos unas tomas de decisiones dependiendo de la temperatura. En este caso decimos que determinamos si la temperatura es alta para encender el abanico o el ventilador.
nuestro caso, si la temperatura es mayor a 32, pues entonces lo encendemos. Si no, entonces revisamos, encendemos el ventilador si es mayor. Si no, entonces lo apagamos y también indicamos en la pantalla el fan off apagado y acá fan on encendido. Después de eso, hacemos una revisión. Si la temperatura está entre 28 y 32, entonces aquí tenemos las tres salidas. Simplemente colocamos en alto la salida que nos indica normal. Entonces determinamos la temperatura para el rango normal. O si no, probamos si la temperatura es menor a 32, que en nuestro caso pues entonces sería alta. Perdón, la temperatura mayor a 32. En ese caso sería una temperatura alta, entonces el indicador de bajo estaría apagado, de normal estaría apagado y el de alto estaría encendido. Y sí, pues obviamente si esto ya no cumple con ninguna de estas condiciones, pues definitivamente es porque la temperatura es alto. Bueno, es que acá es el mismo código, lo que pasa es que lo pego. Y si no, entonces acá ya pues decidimos que la temperatura, si no cumple, no está dentro de los rangos establecidos arriba, pues obviamente entonces será baja. Entonces ya no tomamos ninguna decisión, sino que simplemente cargamos el par. Eso es todo lo que tiene que ver con el código y el desarrollo. Ahora vamos a mirar la simulación. Aquí tengo ya el simulador, es la misma imagen que teníamos allá. Vamos a encenderlo. Aquí tengo el indicador de alto. Vamos a colocar la temperatura en 22 y empezamos la simulación. Esto tiene que ver con el código. Vamos a seleccionarlo aquí. No había cargado el archivo. Acá voy a mover un poco esto, pero este archivo. Este es el archivo. Esto cuando se cierra hay que actualizarlo nuevamente. Entonces aquí vamos a ver que acabo de cargar el archivo, pero en este caso aquí se ha desaparecido la ruta, por eso no lo podemos ejecutar. Donde se genera el punto es desde el Arduino. Vamos a ver el correo. Listo. Entonces miren, encendemos y arranca con ese letrero, se apaga y ya nos empieza a ver la temperatura. Aquí tenemos 22 grados y acá 21.97. Bueno, hay algunos errores pues que ya van a depender de la forma como se hace la lectura, de si se toma una sola muestra o si se toman varias y se hace un promedio. En nuestro caso es simplemente una sola muestra cada segundo, entonces van a haber errores, no es muy preciso. Aquí voy subiendo la temperatura. El indicador está en bajo porque la temperatura está por debajo de 28 grados. Voy a subirla a 28. Y ya como pasó a 28.32, entonces el indicador de normal empieza a funcionar. El indicador de normal va a trabajar exactamente hasta 32. Ya se indica que la temperatura es alta y el ventilador empieza a funcionar. En el montaje pues están acoplados el ventilador con el sensor, entonces obviamente la temperatura empezará a bajar. Aquí se demora un poquito la simulación, desde que esté trabajando el ventilador, no sé, me imagino que vamos a hacerle aquí. Bueno, aquí ya bajó, entonces ya está dentro del rango normal y el ventilador está apagado. Si bajamos por debajo de 28, el tengo 28.32, ya pasará a todo el funcionamiento. Entonces, realmente no es muy complicado, todo va en la programación. En la parte siguiente del video voy
voy a hacer la presentación del montaje. Gracias. Bueno, aquí está el montaje que se hizo con el Arduino y los elementos adicionales. Entonces tenemos la placa Arduino, tenemos los tres sensores, los tres indicadores: temperatura alta, normal, temperatura baja, el potenciómetro para ajustar el contraste de la pantalla, tenemos el sensor el LM35 y tenemos también el ventilador. El ventilador pues está colocado de tal manera de que el flujo de aire sea en este sentido para enfriar el sensor. Y tenemos nuestra nuestra pantalla LCD 2x16. Tenemos también en la parte de acá este transistor que es el encargado de manejar el motor del ventilador. Bueno, la placa la voy a alimentar con una pila de 9 voltios que es más que suficiente. Bueno, sale el mensaje: una post tarea Andrés Alegría, y la temperatura 23.93 grados y el indicador de apagado del ventilador. Aquí se puede ver las aspas pues que están apagadas. Con la pistola de calor voy a aumentar un poco la temperatura de manera tal de que ahí vemos que ya pasó a 36 grados, el ventilador está funcionando. Aquí vemos que el ventilador está funcionando. Y la temperatura volvió a pasar a 26 grados. Aquí voy a subirla nuevamente, 32, para que arranque el ventilador. Está en 38, empieza a bajar. Pasará por el indicador amarillo de normal y luego pasará a temperatura muy baja. Entonces aquí podemos probar nuevamente. Ahí arranca. Bueno, la pistola de calor da mucha temperatura. Ahí vemos, el ventilador está trabajando. Está también la indicación del Bueno, ese es todo el funcionamiento. Muchísimas gracias.